Génesis 1 del 26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se dan cuenta qué plan tan hermoso el de Dios? Porque dice, no nomás nos hizo a su imagen y su semejanza, sino nos dio un señorío. El señorío que Dios nos dio significa que nosotros vamos y debemos en el origen, en el plan original de Dios, reinar sobre todas las especies y reinar y sojuzgar la tierra. Así dice la escritura en otra parte. Reinar y sojuzgar la tierra. Digo esto Dios y la verdad lo hizo por su infinita gracia, por su infinita misericordia. Nos está creando en ese momento que Génesis ocurrió a su imagen y semejanza. Pero también hizo algo Dios. Por eso les digo que Dios no quiere robots, ni tampoco quiere, ¿cómo le puedo decir? Como si fueran los muchachos para que se vean un poco los títeres, o como es que dice mucha gente que dice que vive pero está muerto. ¿Cómo se llaman los que viven? ¿Están muertos? Pues muchos viven así. En el mundo muchos viven así. Dicen que viven pero están muertos. Pero muchos tenemos la vida de Cristo y todavía seguimos con unos hábitos de zombies. Y eso es lo que vamos a ver este día. Y fíjense, adelantito dice en Génesis 2 para ver el contexto de esto. Ya nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos dio un señorío. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Todos decimos, híjole, pues no murió. Espiritualmente el hombre cuando comió el árbol del bien y del mal, murió espiritualmente. La muerte espiritual significa que perdió la conexión con Dios. Ya no gobierna el Espíritu de Dios en ti. Ahora se cambió el papel. Cuando comieron del fruto del bien y del mal, comenzó a señorear la mente, la razón, la voluntad y las emociones. Ya quedó atrás el Espíritu. Antes de que el hombre pecara, el Espíritu es el que gobernaba la carne. Ahora la carne gobierna el Espíritu. Y me refiero a la carne a todos los sentidos. La mente principalmente. Todos tenemos muy buenas ideas, pero muy malos resultados. ¿Sí o no? Cuando andamos en el mundo tenemos muy buenas ideas, pero muy malos resultados. ¿Sí o no? Todos nosotros tenemos una elección. Todos nosotros tenemos la posibilidad de que en qué dirección procedemos cada día de nuestra vida. Y cada elección que hacemos en nuestra vida tiene un fruto. Y ese fruto es el de que vamos a comer todos nosotros. Y debemos de entender que nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Seamos hijos de Dios o no. Y cada uno de nosotros tenemos dos cosas que debemos de aprender a identificar. Y ahora me voy a atrever a utilizar dos descripciones o dos significados según el diccionario, que de repente el diccionario da mucha luz porque el mundo está cada día más perdido en el concepto real de las cosas. Como dice la palabra, ya estamos en el tiempo de que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y bueno, quiero identificar que en esa misma capacidad de elección que tenemos todos nosotros, hay dos significados, hay dos palabras. Una que se llama libertad y otra que se llama libertinaje. Vamos a leerlas. Esto es del diccionario, no es de la Biblia. Digo, para que no digan que la Biblia está equivocada, ¿no? Libertad significa facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no hacerlo también, por lo que es responsable de sus actos. Estado, es la última, estado o condición de quien no es esclavo, estado de quien no está preso. Debemos de aprender algo aquí. Muchos dicen, estado de quien no está preso. No puedes estar en la prisión allá con nuestros amigos de allá del 2.5, ¿verdad? Pero estás preso en tus malos comportamientos. Estás preso en tus hábitos viejos que no quieres soltar. Estás preso en tus creencias. Estás preso en paradigmas mentales que los das por cierto. Y opera lo que dice Jesús. Yo soy el camino,
yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dice la verdad porque el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Tú y yo podemos tener una verdad relativa. Y cada verdad es relativa, quiere decir que no es verdad. Algo que es relativo no es absoluto. ¿Quién sabe? Lógica. Lo que es relativo no es absoluto. ¿Ok? Entonces, si no es absoluto, quiere decir que hay un lugar, una parte que no cumple todo el propósito del pensamiento, del concepto que se da por hecho. ¿Sí o no? Ahora, así como podemos apreciar, la libertad procede de Dios y el libertinaje procede del mundo. Se oye muy fuerte la palabra libertinaje y se la voy a describir para no escribirla yo. La está escribiendo el diccionario. Dice, desenfreno en las obras o en las palabras. ¿Qué quiere decir desenfreno? Que no te paras, no te importa, tú pasas por encima de quien te esté escuchando. Por ejemplo, hay gente que utiliza palabras antisonantes y no sabe con quién pasa por encima de quién. Por ejemplo, a mí me ofenden y ¿qué tengo que hacer? Alejarme lo más que pueda, ¿sí? Y no es porque yo sea santo, sino que yo tengo el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice, eso no te conviene escuchar. Como por ejemplo, me vengan y me digan un chisme, también tengo que salir corriendo. Así como José, ¿no? Salgo corriendo, ¿por qué? Por mi vida, ¿sí? Así que cuando te quieran contar un chisme, mejor no me cuentes nada, ¿sí? Mejor ve y díselo a la persona de la que estás hablando y verán que no se lo va a decir. Sigo. En otras palabras, el libertinaje es una palabra que no entiendo, que no, que verdad se me fue checarla. Es como desbordarse en comportamientos que no tienen control, más o menos. Dice, entregarse desordenadamente a los vicios y a las maldades. Ya quedó claro, ¿verdad? El problema con esto es de que muchos consideramos desórdenes o vicios de una manera y otros consideran los desórdenes y los vicios de otra forma. Y el problema es que cuando entra por la lente de tus pensamientos, ya no ves algo tan mal o algo no lo ves tan bien. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros no establezcamos en todas las áreas de nuestra vida la palabra de Dios como una verdad absoluta, tú te vas a seguir, te vas a seguir permitiendo libertinaje en tu vida. Y ese es un estado espiritual de libertinaje. ¿Por qué? Porque es algo que tú, entre más te lo permites, más pervierte tu vida, más te aparta del propósito de Dios, más te aparta de los designios de Dios que Dios tiene preparados para tu vida. Y si no entendemos esta parte, pues lógicamente vamos a seguir no recibiendo revelación, porque algo que hay que hacer verdaderamente es sujetar nuestra mente y nuestra voluntad y nuestras emociones para que puedan ser moldeados por Dios. Muchos batallamos con esa parte, digo, yo me incluyo. Si había alguien rebelde en este lugar era yo, pero por la gracia del Señor y bueno, y por unas buenas que me dio, pues lógicamente tuve revelación, ¿verdad? Sí. Instruye al niño en su camino, pues yo era un niño en el espíritu, pues era un niño espiritual, acababa de nacer de nuevo, pues necesitaba corrección. Así que no tiene nada que ver muchas veces el tamaño, sino también el pensamiento. Amén. ¿Cómo está tu mente? Dice, lo que piensa eres es lo que eres, ¿o no? Y eso son lógicas humanas, pero tienen mucho que ver con lo que Dios nos ha prometido a los que somos hijos de Dios. Claro, hay algo que se los quiero poner tal cual como lo puse aquí. Dice, no existe nada que ninguno de nosotros podamos hacer que pueda cambiar lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió ya está hecho, pero sí tenemos la libertad de escoger lo que sucederá en nuestro futuro. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque pues, ya que no podemos cambiar lo sucedido, pero sí podemos asegurar de no volver a hacer los mismos errores. Y eso es una decisión. Señor, sí a Dios y no a mi carne. Ese es el principio de todas las cosas. ¿Sí? Todo lo que escoges hoy te servirá para mañana. ¿Sí o no? Sea bueno o sea malo. 3 pensamientos quiero poner aquí delante de ustedes. Dice, el día de hoy todos podemos escoger servirle fielmente a Dios el día de hoy. Todos podemos escoger hoy que le daremos a Dios el primer lugar en nuestra vida. Todos podemos ahora decir que nuestra vida de oración va a ser restaurada y reparada por descuidos. ¿Cuántos hemos descuidado nuestro tiempo de oración? Todos. La verdad, la vida no es fácil, ¿sí? Sabemos que la vida no es fácil en este mundo, porque lo que quiere el enemigo precisamente es 2 cosas. Distraernos
y preocuparnos. Distraernos y preocuparnos. Y nosotros, como somos muy facilitos, no con cualquier cosa me distraigo. Yo le digo porque yo así era. Cualquier cosa me distraía y cualquier cosa era un buen pretexto para no orar y no leer la Escritura, sabiendo que era la fuente de vida para mi vida. Amén. Sabemos que la meta de todo cristiano debe ser y tiene que ser acercarse a Dios lo más posible. Porque entre más cerca estemos de Dios, más la gracia, la misericordia y el poder de Dios va a operar y va a gobernar tu vida. Que es lo mejor que nos pueda pasar. Lo mejor que nos pueda pasar es de que Dios gobierne nuestra vida. Que le entreguemos el todo. Dile, toma mi nada para que hagas tu todo, le digo yo al Señor. Toma mi nada para hacer que tú hagas todo en mí. Porque lo que decía el Quique ahorita, específicamente lo que dice Isaías, dice, Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sí? Tú no tienes ninguna fuerza de hacer las cosas que Dios te manda hacer. Toda la fuerza viene del Espíritu Santo. Puede ser un momento, y les doy una idea, puede ser un momento de emocionalismo. Sí, te recibo como mi Señor, pero salgo de esa puerta y pienso diferente y ya no lo sigo. Y ay, me da vergüenza con mi marido, me da vergüenza con la vecina. Debes de entender que el que está perdiendo la salvación y la vida eterna eres tú, no tu vecina. El que está perdiendo las bendiciones de Dios en este mundo eres tú y no tu vecina. El que está perdiendo las promesas de Dios para su vida eres tú y no tu vecina. ¿Quién está perdiendo? ¿Tu vecino o tú? ¿O tu marido o tú? ¿O tus hijos o tú? A mí me encanta que me digan fanático, gloria a Dios, le digo. Y yo veo el poder de Dios en mi vida, pero yo decido algo. Servirá todos los días en la casa de Jehová. Es lo que yo quiero hacer. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer, Manuel? Ya nos estás poniendo un panorama muy oscuro. Pues precisamente haciendo esto, esforzándonos y siendo valientes. Se necesita ser valiente para defender el evangelio. Se necesita ser valiente para tragarse las críticas de los demás. Tenemos que ser valiente, como decía Enrique, sí es cierto, o sea, es la verdad. O sea, muchos de nosotros queremos darle gusto a todo mundo, pero estamos equivocados con esa posición. ¿Saben por qué? Porque lo único que estamos provocando es una doble vida, y la doble vida es un corazón de doble ánimo que no sabe dónde viene ni a dónde va. Estás con unos parientes groseros, te pones groseros con ellos. Te pones con unos hermanos cristianos y guardas la boca. Estás enfrente de tus hijos y te guardas decir palabrotas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la iglesia de Jesucristo, porque yo le digo, tengo muchos ejemplos, y digo, no lo espero en Dios que no haya aquí el caso, pero vamos a pensar verdaderamente, ¿dónde está tu integridad delante de Dios? Imagínate que Dios te saque una película del tamaño de esa pantalla enfrente de toda la iglesia, lo que piensas, lo que dices y lo que terminas haciendo. Señor, yo te prometo que voy a ir a la iglesia ahora, si no me voy a perder ningún domingo. Alguien me dijo y no está. El domingo pasado, para que vean, si me estás viendo ya sabes quién eres. En la cámara, pues, por supuesto. ¿Se dan cuenta? O sea, y es el corazón de nosotros. Sabemos que entender qué dice Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? Cosa más que perversa y engañosa es el corazón del humano. Pero si no entiendes que tu corazón te engaña y tú te dejas engañar, ¿quién es el que sale perdiendo? Tu corazón iba a estar, pero tu alma se va a ir a otro lugar. Y luego las promesas que Dios te dio, te prometió, en base a esa obediencia, tú vas a perder esas promesas. Aquí, en la eternidad, pues ya será soberanía de Dios. ¿Qué tan desobediente fuiste en este mundo? Ya queda en las manos de Dios. Por eso yo el Hebreo 6 que les compartí en la mañana en Nuevas Fuerzas, le dije, ojo, ninguna teología del hombre más encumbrado tiene toda la razón, porque el que toma la última decisión en todas las cosas es Dios. Pero sí podemos estar en lugares seguros en los cuales dice el Señor, aquí, quédate aquí y estás seguro. Pero a todos nos gusta irnos al límite. Y si hago esto, ¿me voy al infierno? ¿Y si hasta dónde puedo pecar? ¿Hasta aquí? ¿Sí o no? Ay, ¿y si hago esto, es pecado o no es pecado? Hello. Debemos de pensar que Dios es un Dios de amor. Es un Dios de gran misericordia. Es un Padre bondadoso que nos ama con todo nuestro corazón, con todo su corazón. Pero nosotros, lejos de buscar su presencia y morar en sus atrios, estamos buscando cómo salir un ratito para el mundo y luego regresar al cristianismo para que no irme al infierno. Eso no es vida, perdónenme, pero eso no es vida, no es vida. ¿Por qué? Porque vives una vida de sobrevivencia aquí y llegas por raspado en el cielo. Yo no digo que no, ¿verdad? La misericordia de Dios es tan grande que
cállense la boca. Pero yo no sé hasta dónde. El que manda es Dios, no yo. Ni lo que yo diga, ni lo que predique aquí. No, no, no. Dios es el que tiene la última palabra en muchas cosas que Él estableció en la Biblia para que estemos en lugares seguros y no en lugares de riesgo. Es, por ejemplo, les doy una idea. Aquí está, dice, no apagues el Espíritu Santo. Aquí está marcada la carretera al cielo, ¿no? Y por otro lado, no lo contristéis al Espíritu Santo. En estos dos lugares, en el medio, ¿estoy seguro o no? Eso es lo que Dios quiere. Que estemos en un lugar seguro. ¿Para qué? A ver, ¿a quién le quiere poner a su hijo de 2 años en un baladero de 2000 metros hacia abajo? ¿Quién quiere poner a su hijo ahí? Ah, bueno, por los seres humanos adultos hacen eso con su vida todos los días. Todos los días. Todos los días. Seas cristiano, y si no es cristiano, peor. No, porque al menos tienes la conciencia que te ataque, que te dice el Espíritu Santo. Ey, a menos que lo hayas apagado, a menos que lo tengas contristado contigo. Amén. Bueno, ay Señor. Este fuiste tú. Josué 1, versículo del 5 al 7. Fíjense lo que dice Dios directamente a Josué. Ya Moisés murió. Nomás Moisés vio desde la colina, ahí van a ir tus hijos, ve la tierra porque ya te voy a llamar a cuentas. Listo. Entonces él ungió a Josué y en consecuencia Dios le habló a Josué como el nuevo líder del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para tomar la tierra prometida. Josué 1 del versículo del 5 al 7 dice, nadie, esta es una promesa para, a ver, les voy a hacer un comercial. Proféticamente, recordamos que un pueblo salió de de Egipto hacia la tierra prometida, pero ellos desobedecieron la orden de Dios para tomar la tierra. ¿Se acuerdan de los 12 espías, no? ¿Se acuerdan? O digo, sería muy largo contar eso. Pues los 12 espías, nada más Josué y Caleb, dijeron que creían en la promesa de Dios, que iban a tomar la tierra. Los otros 10 murmuraron en contra de Dios. En una versión dice que levantaron, fíjense nomás, mentiras respecto a lo que ellos vieron para infundirle temor al pueblo de Israel. O sea, no nomás dieron ¿cómo dicen? No dieron malas noticias, inventaron malas noticias para infundirle temor al pueblo de Israel. Entonces, la segunda generación, ya después, 38 años después, muere toda esa generación y se levanta una nueva generación que se llama la generación de la fe. Y eso es lo que proféticamente está hablando del pueblo de Dios. Porque ellos tuvieron fe en el Señor, que Él los iba a librar de los enemigos y le iban a dar la tierra prometida. Así es la vida en Cristo, en Jesús. Ahorita lo vamos a leer ahorita. Mire, Josué 1 del 5 al 7 dice, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente 3 veces, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas, ¿qué? ¿Prosperado en qué? En todas las cosas que emprendas. O sea, en el matrimonio sí, en el negocio no, en la familia sí. En la, ¿cómo se llama? En la comunidad no, en todas las cosas que emprendas. Pero ¿cuál es la condición? Esfuérzate, sé valiente. Primero. Y segundo, lo más importante, dice, para cuidar de hacer, escuchen, no decir, hacer a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense la observación que hace Dios ahí. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Si tú te apartas de su palabra y de su presencia, no tienes posibilidad de hacer todas las cosas y que te vaya bien. Aquí lo está diciendo la Escritura. Algo que debemos de entender del Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento nos manifiesta cosas naturales para darnos realidades espirituales. ¿Me escucharon? El Antiguo Testamento nos sirve para ilustrarnos cosas naturales, para manifestarnos realidades espirituales. Todo esto son promesas para los hijos de Dios. Mira que te esfuerces y seas valiente. Algo que tenemos que pensar y es parte, y yo lo quiero hacer como una analogía de la vida cristiana.
Porque la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto y ser liberado por el poder de Dios les llenó de gozo su corazón. Es como Dios te sana de una enfermedad, ¿no te da gozo? ¿Sí o no? O todo lo que veas mal, Dios te libró. Tú ves la mano de Dios en eso, ¿sí? Y te gozas. Pero muchas veces inmediatamente después viene otra prueba. ¿Sí o no? A ver, levántame la mano que no. Varios de acá, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que sientas que las bendiciones terminan siendo maldiciones. ¿Sí o no? Híjole, otra vez tengo que pelear, tengo que dar la batalla. ¿Sí o no? ¿No? Pero el gozo inicial no se debe de apartar de ti. Porque cuando tú entiendes que Dios es el que está peleando por ti, tú tienes que aprender a vivir en el reposo de Dios. Tienes que aprender a vivir en ese reposo para que esa aflicción no se vuelva en desobediencia y rebeldía. Porque no existe Dios. Mira, sí pasó esto, pero esto no. No sabemos los planes de Dios. No los conocemos. Lo que nos deja ver en la Escritura, lo único que tenemos que ser esforzados y valientes y creerle que Dios está a tu favor y que Él es el que guarda nuestra vida. Pero si nosotros comenzamos y permitimos que cualquier aflicción o cualquier problema cambie nuestra perspectiva de Dios, entonces nosotros dejamos de sentir el poder de Dios en nuestras vidas. Y ahí es cuando está el problema. Además de concentrarnos en los problemas y las aflicciones, tenemos que concentrarnos en su presencia y en su palabra para que nos haga fortalecidos todos los días de nuestra vida. Pero nosotros cuando perdemos de vista la presencia de Dios y su palabra, entonces comenzamos a caer en rebeldía y en desobediencia. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y como dicen, y digo, se lo tengo que decir, y se los quiero así clarito, dice que si no mantenemos nuestra mirada en el Señor y nos concentramos en sus palabras y sus promesas, nosotros vamos a caer en ese estado de desobediencia. Veamos qué dice Isaías 40:10, aquel que tiene los ojos puestos en Dios, para que veamos cómo Dios es galardonador de aquel que lo busca y que persevera en él. Dice Isaías 40:10, dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El que persevera. Apocalipsis dice: y el que persevera hasta el fin, no el que se rebeló, no es el que abandonó el camino del Señor, no. El que perseveró hasta el fin, ese será salvo. Ahora dice salvo porque precisamente la palabra salvo que se utiliza ahí significa muchas cosas. Él va a ser sanado, va a ser liberado, va a ser salvado, ¿sí? Y va a ser galardonado por Dios. El significado de la palabra salvo, tanto en hebreo como en griego, significa muchas cosas, pero todo tiene que ver con una libertad que Dios te va a dar y un galardón que tú vas a recibir. Proverbios 8 del 34-35 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Quieren escuchar a Dios? ¿Quién lo quiere escuchar aquí? Aquí está. Se los presento. Aquí está el Señor. Aquí te habla. Yo les digo, es que entre más la lees, es como tesoros escondidos que Dios te va mostrando. A mayor búsqueda, mayor revelación. A mayor tiempo invertido, mayor revelación de Dios para tu vida. Todos queremos escucharlo audiblemente, si lo ha hecho muchas veces. Pero muchas veces también nosotros tenemos que estar alineados y afinados con su palabra. Si no estamos afilados a su palabra, vamos a escuchar pero otras cosas, no su palabra. Reflexionando todo lo que les estoy diciendo en este momento, dice: la meta de todo cristiano debe de ser dos cosas. La palabra de Dios lo dice: la paz que solo Dios te da cuando estás cerca de Él. Primero, la paz. Y dos, el gozo que sentimos cuando estamos en su presencia. ¿Quién ha sentido la paz del Señor en su vida? Y el gozo del Señor. Dile que está al lado de tú, que la paz y el gozo del Señor nunca te deje. Nunca los deje. Que nunca te deje. Díselo a la Denise, ahí la tienes cerca. Sí. Cada uno de nosotros debemos de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y algo que sí, que debemos de pensar, de que si nosotros pensamos en el pueblo de Israel, cómo fue él
verdaderamente liberado de una manera poderosa, sobrenatural por Dios, y que tuvo que morir toda esa generación para una segunda generación de fe, creer en el Señor. Les tengo noticias. Entraron a la tierra prometida y en cuanto murió Josué, ¿qué creen que pasó? Volvieron a las mismas prácticas, ¿sí? A no conquistar lo que Dios les pidió. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en nosotros hay una vieja naturaleza. Aunque recibimos a Cristo, tenemos una vieja naturaleza que muere espiritualmente. El problema es con nosotros que nosotros no preparamos a que esta semilla del Espíritu que Dios nos dio, que comience a crecer en nosotros. Por eso es importante la lectura de la Escritura y la búsqueda del rostro de Dios, porque es la manera como Dios va transformando esa vieja naturaleza. ¿Sí? Queda la vieja naturaleza atrás ya. Ya Dios, ya Jesucristo pagó en la cruz por ti y por mí, en tu espíritu. Pero quedan tu mente, tu voluntad y tus emociones que tienen que ser alineados a la palabra de Dios. Y ahí es donde está la verdadera batalla. Dicen, la batalla de tu salvación verdaderamente y la batalla de crecimiento y de la revelación de Dios está en tu mente y está en tu corazón. ¿Por qué? Porque aquí es donde tienes las batallas. ¿Hago o no hago esto? Pienso esto, pero ¿qué dice la palabra? Muchos de nosotros dejamos de lado todo eso. Y esa parte es lo más importante después de recibir al Señor. Buscar su rostro y leer la palabra para que la palabra transforme nuestra mente y nuestro corazón. Y bueno, digo, y mi corazón, sí, mi corazón, la mente, la voluntad y las emociones. Si las emociones y la mente están gobernadas por la palabra, no tienes problema. El problema es de que muchos de nosotros tenemos que aprender a sujetar la mente, la voluntad y las emociones a la palabra de Dios. Y la única manera que podemos hacerlo es orando al Señor para que el Espíritu Santo sea fortalecido y sea fortalecido a través de la lectura de la palabra para que la renovación de tu entendimiento sea transformado. Pero si no lo hacemos, no lo vamos a hacer y no lo vamos a poder lograr, porque el Espíritu Santo es el que te da la fuerza. ¿Sí o no? Yo les puse aquí varios pensamientos, ¿sí? Que se los quiero leer tal cual como sea, porque todos podemos pasar adversidades, pero nosotros, si estamos parados en la palabra y si estamos verdaderamente con un entendimiento fresco de lo que Dios está haciendo en tu vida, solo uno tiene que rendir su vida todos los días, un día a la vez. Es lo que no nos gusta a los seres humanos. No queremos hacerlo. No lo queremos hacer porque está muy cómodo diversas situaciones que nosotros mismos nos permitimos. Parte de la escritura que dice aquí, dice, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pareciera una promesa del Espíritu Santo eso. Pareciera una promesa que el Espíritu Santo, no te voy a desamparar, pero tú tienes que aprender a entregarme tu vida por completo. Y cada uno de nosotros no nos gusta entregar la vida por completo. Esa es la gran dificultad. Y verdaderamente les digo, si nosotros no nos esforzamos, y quiero hacer el paréntesis, porque luego van a decir, bueno, entonces es el Espíritu o son en mis fuerzas. No, necesitamos tanto esfuerzo en nuestra humanidad. Hay tanto con qué luchar con nuestra mente, que deberíamos ser esforzados para rendirnos a Dios todos los días. No es cosa fácil. No es cosa fácil decir, dejo mis ocupaciones y voy a buscar el rostro de Dios. No es fácil. Simplemente muchos tenemos problemas de concentración. ¿Quién se ha metido a orar y piensa en la mosca, piensa en esto, piensa en el otro? A ver, levántame la mano. El celular. El celular tiene que quedar fuera, del lugar de oración es fuera. ¿Se dan cuenta? Ahí se dan cuenta de que por lo menos 30, 40 cosas están en tu mente, menos la palabra de Dios. 30, 40 cosas están en tu pensamiento, pero no estás adorando al Señor. Y entonces tenemos que darnos cuenta que sí necesitamos esforzarnos y ser valientes, ¿no? Yo les quiero anotar varias cosas. La verdad, yo le pido siempre al Señor, dame algo específico para que una semilla caiga en el corazón. Y Dios, en su misericordia, le digo yo, hace cosas de repente de ese tipo. Un pensamiento. Para tomar las ricas bendiciones y las promesas de Dios debemos ser esforzados y valientes y que la adversidad no tenga la capacidad de convencernos de lo contrario. Eso a mí me pegó mucho. Ahorita les voy a decir por qué. Se lo voy a volver a leer.
Para tomar las ricas bendiciones y las promesas de Dios debe ser esforzado y valiente y que la adversidad no tenga la capacidad de convencernos de lo contrario. Quisiera reírselo 3 veces para ver si me lo aprendo. Pero lo escribí así y fue una cosa que normalmente no lo hago, pero lo quiero hacer para que lo ilustremos. Y la verdad, la intención de mi corazón es dejar una semilla en su corazón de una experiencia personal para que ustedes la tomen y lo hagan vida a su vida. Algo que a mí me golpeó y yo creo que nunca lo he dicho y lo voy a decir en esta tarde, es yo no tuve la oportunidad de despedirme de mi papá. Fue algo muy difícil para mí. Porque yo decidí que tenía que predicar en la iglesia y primero era Dios y yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de despedirme de mi papá. No fue así. Oré, ayuné, lo busqué al Señor, estuve en el hospital, fueron muchas bendiciones adentro. Mis hermanas, me dijeron muchas cosas que yo ni por aquí, pues soy el más chico de todos y terminé siendo bueno, ni para qué les cuento. Pero fue algo muy difícil para mí. Porque todos mis hermanos se despidieron de mi padre vivo y yo no me pude despedir. Y de remate, pues me toca recibirlo en la morgue y luego identificarlo. Y la verdad de las cosas, sí me sacudió un poco, mucho, porque yo anhelaba despedirme de mi padre. Pues digo, si se va a ir, pues lo más bonito es despedirte de él, ¿no? Y la verdad de las cosas, yo creo que a pesar de esa situación personal que sí me golpeó, porque pues yo tenía la fe y la certeza, yo voy a ver a mi papá bien, o yo voy a ver a mi papá y me voy a despedir al menos de él. Dice la palabra de Dios, pon primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, que no, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué no pude despedirme de mi papá? Ya pusieron a pensar, ¿verdad? Pero les digo algo, hay muchas cosas que no entiendo de Dios yo. Pero yo decidí algo, no buscar entender a Dios y abrazar el misterio que significa servirle al Señor. Y yo sé que Él va a hacer cosas mayores. Yo tuve una visión hace tiempo en que cuando yo llegaba, Jesús me recibía con un lado mi papá. Y eso lo voy a creer en el nombre de Jesús. Entonces yo entre más abrazo el misterio de Dios, más revelación me da de él. No tengamos duda de lo que Él sabe lo que hace. Se dan cuenta que no necesariamente las cosas van a suceder como queremos. No van a suceder las cosas como pensamos. Porque si sucediera como pensamos, entonces Dios estuviera de nuestro tamaño. Dios es más grande de mi necesidad. Dios es más grande de toda la duda que pueda tener respecto a mi propia vida aquí en este mundo. 2, debemos aprender en este tiempo que cuando desobedecemos o contristamos el Espíritu Santo y a su persona, recordemos que perdemos la capacidad del carácter y del poder que Dios nos da a través de las adversidades. Si nosotros apagamos al Espíritu Santo en nuestra vida o lo contristamos, nosotros perdemos poder. Poder para enfrentar las dificultades. Poder para enfrentar todas aquellas situaciones que nos ponen en un lugar peligroso. ¿Y cómo les digo que peligroso? Nos ponen en un lugar de aflicción, de angustia o inclusive de temor. Tercera, esta está como para libro, como dice Quique. La obediencia física trae libertad espiritual. La obediencia física, la de aquí, trae libertad espiritual. ¿Saben por qué? Porque a mayor obediencia, más revelación, a mayor obediencia, más bendición, a mayor obediencia, Dios ve tu corazón de un siervo que se vuelve amigo de él. Si nosotros no entendemos que lo que Dios está haciendo en nuestra vida es obra para nuestro bien, entonces nosotros estaríamos fallando en nuestra fe y en la certeza de quién es Dios. Amén. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para tu bien. Todo obra para tu bien. Todo lo que te haya pasado, bien o mal, si tú estás en la obediencia del Señor, todo obra para tu bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para su bien. ¿Y por qué el último dice? A los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aparte que obra para tu bien, contribuye a cumplir el propósito para el cual naciste. Cumple el propósito para el cual tú fuiste llamado. Cumple el propósito para el cual fuiste escogido. Cumple el propósito para lo cual tú fuiste predestinado por Dios.
Pero cada uno de nosotros tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada uno de nosotros debemos de tener esto en nuestro corazón. Todos los días necesitamos esforzarnos y ser valientes, preparando el camino que nos espera delante de Dios y el camino que Dios tiene para tu vida. Todos los días nos tenemos que ser esforzados y valientes para que nosotros mermemos y entonces Dios crezca en nosotros. Tenemos que ser esforzados y valientes, dispuestos a perder todo por amor, pero con la alegría del Señor. Cada uno de nosotros. Todo eso van a decir, ¿y yo qué gano? ¿Saben qué gana uno cuando uno mengua y Dios crece en uno? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, dice la palabra de Dios. Ya no vivo yo. Entonces, si ya no vives tú, entonces el Cristo es el que gobierna. El Espíritu de Dios es el que gobierna. Es el que dirige tu vida. Y entonces tú le estás dando la gloria a Dios por tu vida. Y tu vida va a ser verdaderamente tocada y transformada por Dios. Pero tú tienes que decidir eso. Tú lo tienes que pensar. Tú lo quieres sentir. Tú lo tienes que decidir todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Así que nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros morimos es cuando verdaderamente vivimos. Cuando verdaderamente morimos, verdaderamente vivimos. Porque vivimos una vida en plenitud. Una vida que mucha gente fuera de estas paredes no conoce, lamentablemente. Pero los que aprendemos a vivir en la obra del Señor, en su palabra y en sus designios, nosotros sabemos que vivimos y somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Pero cada uno de nosotros debemos de entenderlo, porque si nosotros decimos y no hacemos, pasamos por necios. Cuando decimos y no hacemos, entonces no estamos siendo obedientes a su palabra. Y entonces, como dice la palabra de Dios, si tú dices y haces, todas las cosas te obran para bien. Si tú dices y tú haces, entonces todas las cosas que tú haces van a prosperar. Si tú dices, si tú haces, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Si vives, pero así debemos de vivir. Si tú dices y haces, entonces las obras que hizo Jesús vas a hacer aún mayores que las que él. Pero todos nosotros debemos de entender esto, que si nosotros no somos esforzados y valientes y aprender a no negociar con las cosas del Señor, entonces nosotros vamos a ser fortalecidos con su poder, vamos a ser llenos de su consuelo, vamos a ser llenos de su presencia en nuestra vida, que nos va a dar la certeza de que Él está en nosotros. Está en nosotros, está sobre nosotros, está en cada cosa que nosotros hacemos. Gracias, Señor. Y por último, tenemos que ser esforzados y valientes, porque Él va a volver. Y dice la palabra en Isaías 40, exactamente eso. Se lo voy a volver a leer. Isaías 40:10. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Esa es la profecía de Jesús, ¿sabían eso? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él viene con vara de hierro. Que el que no ha doblado rodilla, no te preocupes, con la vara lo van a hacer, que doble rodilla. Seas rey de la tierra, seas gobernador, seas presidente de un país, Cristo va a venir con una vara de hierro y te va a hacer que doble rodilla. No te va a caer de otra. Porque la palabra de Dios dice, toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Por las buenas o por las malas, pero lo va a hacer. No sé si quieres que sea que por las malas llegue y vámonos. Mejor que me corrija, le digo el Señor 1000 veces. Todos nosotros para eso estamos este día. Para aprender cosas espirituales, para que entonces las pongamos por obra, para que entonces todas las promesas de Dios se activen en nuestra vida. Este es el día. Dice, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Otra vez, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Quieres que Dios te diga, buen siervo y fiel, pasa al descanso de tu Señor? ¿Verdad? Todos queremos eso. Todos queremos verdaderamente no vivir una vida en plenitud con el Señor, pero cada uno de nosotros tiene que hacer todos los días algo, esforzarse y ser valiente en las obras de Cristo, ser esforzado y valiente en las cosas que verdaderamente a Dios le importan. Dios te ama, Dios te tiene misericordia, Dios tiene gracia para tu vida, pero tengo noticias, Él también le interesa que tengas una verdadera presencia con Él y una comunión con Él, porque todos nosotros no quisiéramos que nos dijeran, apártate de mí, hacedor del mal. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando decimos y no hacemos, estamos haciendo obras falsas. Porque verdaderamente lo que decimos no lo creemos. Porque cuando creemos algo, lo decimos y lo hacemos.
¿Sí o no? Cada uno de nosotros en este momento, ¿qué estás haciendo en tu vida que no estabas haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita que debieras hacer según la palabra? Y no lo estás haciendo. ¿Ya comenzaste a reconstruir tu vida de oración? ¿Ya te arrepentiste? Si tienes una área delante de Dios, levanta las manos y vamos a orar todos. Algo que tú quieras reconocer delante de Dios y delante de toda la iglesia. No, mentiras. Ya comenzaron a reírse. No, lo que quiero es de que reflexionemos nuestra vida. Nuestra vida está aquí ahora. Saliendo de esta puerta, solo Dios sabe. Yo te invito en este momento que te pongas en pie y le digas al Señor, aquí está mi vida, Señor. Perdona todo aquello que no he cumplido, que no he sido sujeto, que no he sido esforzado, que no he sido valiente, que no he perseverado en tu palabra, que no he perseverado en mi tiempo de oración contigo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ver y como dice una escritura, dice, escudriñar lo más profundo de nuestro corazón y darnos cuenta de nuestra debilidad?